gustaría conocer su percepción sobre la eficacia, los costos y la sostenibilidad de las cimbras. ¿Podría comenzar hablándome de los materiales de cimbra más comunes que ha utilizado a lo largo de su carrera? Bueno, normalmente pues, lo más común ha sido las cimbras de madera, ¿sí? Ya sea con todo su soporte con misma madera o combinado con el metal, ¿verdad? Con el acero, principalmente. Déjenme tomar unas hojitas aquí. Pues lo tradicional ha sido la madera, ¿sí? Sin embargo, ha habido también evolucionado en que se hacen las formas modulares a partir de un marco. Este marco es metálico, generalmente es un ángulo más o menos como de 2 pulgadas, ¿sí? Se forma el marco y entonces lleva aquí el triplay, ¿sí? La ventaja de esta cimbra, ¿sí? Es que es muy fácil de colocar porque lleva también unas orejitas aquí donde se unen mediante tornillos, ¿sí? Y para darle fuerza en esta parte, cruzan la cimbra. Hay unos orificios por los que cruzan los separadores. Los separadores generalmente son de una solera, como de una media pulgada o 3/4 de pulgada, dependiendo de las dimensiones de los tableros. Y estos separadores, o sea, quedan fuera de la cimbra, ¿sí? O sea, aquí sobresalen y también de esa manera se ajustan para que no se vayan a cerrar o se vayan a abrir. Lleva varios, ¿sí? Un cierto número por cada tablero, y cada uno de los tableros son modulares. Por ejemplo, hay de ancho, hay bueno, había, ¿no? La verdad es que últimamente no los he trabajado, pero había desde 20 centímetros, o sea, 30, de 45, de 60, de 90 y de 1,20, ¿sí? Era lo que... Y aquí en las alturas también eran 1,20, 60, 1,20 y 2,40, ¿sí? Entonces, con esos tableros ustedes podían cerrar toda la superficie que iban a cimbrar para el colado, por ejemplo, el colado de los muros. Este tipo de cimbra se utilizaba mucho en las construcciones en masa de concreto. Por ejemplo, este tipo de cimbra lo utilicé en la construcción de un tanque de almacenamiento de agua, que eran más o menos como 25 por 35 metros en planta y con altura de 6 metros, ¿sí? Entonces, cada muro era también por secciones, llevaba aquí unos contrafuertes, y entonces había cimbras modulares que se podían utilizar para cada una de estas utilidades. Evidentemente, pues no cualquier constructora las va a adquirir porque depende de su giro, ¿sí? Si por ejemplo es casa habitación, pues no va generalmente no iba a utilizar estas cimbras, porque estaba muy poco, en ese entonces, estoy hablando de 1982, 83, estaba muy poco generalizado los muros de carga de concreto, ¿sí? O sea, eran muy caros como para poder... Ahora, por ejemplo, sí, los edificios, los condominios y todo eso ya están basados mucho en los muros de carga, pero ahora de concreto. Creo que así lo hicieron en Cinia, ¿no? ¿Mandé? Así lo hicieron en Cinia, creo, en Cortina de Cinia. En la verdad no sé, porque yo hice una visita ahí de evaluación en el 2017 por el sismo,
pero lo que nos mostraron que tenían problemas eran básicamente los muros perimetrales en los patios, y estos eran puros de tabique. Pero por ejemplo, en un edificio en el que tengo un departamento en la Ciudad de México, toda su estructura, o sea, todo el conjunto está a base de muros de carga de concreto, ¿sí? O sea, ahí no hay tabique, es puro concreto, e incluso lleva una losa de cimentación, lleva una cimentación ahí también compensada. En la zona de estacionamientos son las columnas más robustas, y en esa parte se desplanta toda la base del edificio, o sea, toda la división de los departamentos desde abajo hasta el último nivel, todas las plantas son iguales. Sí. ¿Sí? Entonces eso sí permite, si ellos hacen edificios tipo, sí permite que tengan incluso sus cimbras modulares, ¿sí? Ahora, ¿qué otro tipo de material llegamos a utilizar también? Cimbras metálicas, ¿sí? El problema de la cimbra metálica es que es muy pesada, y esa necesitas equipo, necesitas grúa telescópica para poder ir colocando, ir armando, entonces, y que por ejemplo los muros sean pues altos, que valga la pena estar haciendo todo ese movimiento. Entonces son las cimbras metálicas. Las cimbras, les digo, es AAA con el soporte de hierro. Llegué a ver también el uso de una cimbra, pero no recuerdo ahorita la marca, y no era muy generalizada, pero de materiales aglomerados como estos. Madera líquida. Sí, pero o sea, la ventaja es que estos materiales, los aglomerados, son pues prácticamente son desechos, es decir, es el acerrín, ¿sí? Con una cierta laca, etcétera. ¿Cuál es el problema que tienen? Como este tipo, ¿sí? Que tiene porosidades, y cuando está en contacto con la humedad se puede expandir. Pero también para eso tienen tratamientos para impermeabilizar. O sea que esas planchas de material aglomerado podían ser tratadas para que la humedad no los afectara. Y también llegué a ver plásticos, ¿sí? O sea, placas de plástico más o menos gruesa, pero es sí para dimensiones más pequeñas, ¿sí? Entonces, creo que desde el punto de vista sustentable, como tenemos todavía muchos productos derivados del petróleo, sí se puede darle utilidad en la petroquímica secundaria. O sea, son residuos, o sea, refinan el petróleo para producir los combustibles, y ahí lo que queda sale a los complejos químicos para crear todos esos materiales que están ahora de moda, ¿sí? Por ejemplo, el PVC, el poliuretano, el polietileno de alta densidad y todo. Entonces, todo ese tipo de materiales también pueden servir para fabricar es como lo hacen con las paletas de las butacas, ¿verdad? O hay cubiertas, ¿sí? que pueden recibir un tratamiento para que tengan mayor resistencia, y esas podrían ser otras vías, ¿sí? Pero básicamente lo que sí pienso que se puede ir desechando ya el uso para las cimbras es la madera, ¿sí? Porque la madera es la que si no se cuida, pues si se tala en exceso los bosques, porque también se puede, como lo hacen en el Estado de México, en el municipio de Villa Victoria y San José Villa de Allende, que es donde estaba la planta. Ahí tienen zonas donde todavía, o sea, exageraron la madera, pero ya venían los árboles de repuesto, digamos, ¿verdad? Que van a tardar 30 años a lo mejor en poder tener todo su esplendor,
pero cuando menos tienen ahí la práctica, o tenían ya la práctica de que tenían los viveros y árbol que ya les autorizaban tirar para madera. Antes tenían que ir y plantar una cierta área con los nuevos árboles que iban a generar. Entonces, si es así controlado, pues sí se puede usar ese recurso, pero si no se controla, o sea, si simplemente se tala y no se va reponiendo, eso pues es complicado, ¿no? Porque va acabando con los pulmones de las poblaciones y en general con todo el recurso que son recursos naturales, aunque son renovables, tardan muchísimos años en renovarse. Entonces, ¿usted considera que los ingenieros civiles debemos tomar más en cuenta la sostenibilidad al elegir un material para la construcción, en este caso la cimbra? No nada más los ingenieros civiles, toda la industria en general. Ahí va. En la ley de equilibrio ecológico, no recuerdo ahorita cuál es el último nombre que tiene, porque ha habido varias reformas, pero en la ley de equilibrio ecológico e impacto ambiental hay toda una sección en la que establece que todos los proyectos necesitan su manifestación de impacto ambiental. ¿Esto qué implica? Implica hacer un estudio de toda la estructura ecológica aquí. ¿Cuál es esa? Aire, agua, suelo, flora y fauna, toda ella, ¿sí? Entonces, se tiene que hacer el estudio de cuál es esta estructura que tiene el medio ambiente ahí. Entonces, al implantar el proyecto, hacemos el diseño y dentro del diseño se van a establecer, por ejemplo, si voy a hacer una carretera, ¿qué trabajos voy a hacer? Voy a hacer excavaciones. ¿Qué provoco ahí? Provoco asolves. Sería una fuente de sedimentos que no era natural. Y esos asolves van a ir a dar a las corrientes de agua y van a ir modificando la estructura del medio ambiente de cada lugar. Entonces, yo como proyectista, como diseñador, ¿sí?, debo de ir considerando todos esos efectos de todo el proceso constructivo y de la operación. Entonces, se identifica cuál es el daño a la naturaleza y se tienen que proponer las medidas de mitigación, porque tampoco podemos tomar como un marco el decir, si se causa daño a la naturaleza, no lo hacemos. ¿Qué pasaría si decimos, ya no se talan árboles para tener terrenos de cultivo? Pues los terrenos de cultivo, o sea, el área es la misma, pero la población crece. Entonces, ¿cómo se van a producir los alimentos que van a requerir las nuevas generaciones? México, yo recuerdo que en 1960, por ejemplo, en la Ciudad de México, en 1968 más o menos, se hablaba que la Ciudad de México tenía del orden de 8 o 9 millones de habitantes, ¿sí? Actualmente se considera que la Ciudad de México puede tener del orden de los 16 millones de habitantes y más de los 20 con toda la zona conurbada, ¿sí? Entonces, la población crece, se necesita el agua, se necesitan los alimentos. Entonces yo digo, no puedo yo tener más áreas de cultivo porque voy a acabar con los árboles. Entonces, ¿cómo los cultivo? Tendríamos que generar opciones alternativas. Y tal vez para las hortalizas se puede hacer un cultivo vertical, ¿verdad?, que se coloquen ¿cómo se llama?, en parcelas horizontales que vayan a diferentes niveles, etcétera, ¿sí? Pero para los granos, por ejemplo, para todos los cereales, pues eso no es factible, ¿sí? Ahora, bueno, pues hay que meter el maíz transgénico. ¿No estamos alterando ahí el medio ambiente?
la razón por la que el gobierno de México ha estado tratando de erradicar el maíz transgénico o todas las semillas transgénicas que llegan de Estados Unidos es porque el trabajo de las aves, del viento, hace que la polinización, entonces hace que contamine los cultivos, por ejemplo, de maíz criollo, y entonces estarían en riesgo de desaparecer esos productos, ¿sí? Y el transgénico tiene cantidad de posibilidades de tener efectos negativos en el desarrollo de las personas. Por ejemplo, ¿por qué actualmente hay mayor incidencia de cáncer en las nuevas generaciones? Sí, ahorita el cáncer es una enfermedad de moda, a cada rato surge. Y podríamos decir, pero es que antes, como no sabían tanto de eso, pues no se registraba. Sí, pero el índice de muertes también ha aumentado, ¿sí? Entonces, hay ese tipo de elementos. Una vez se rieron en la prensa de unas declaraciones de Evo Morales, porque cuestionaba el uso de los forrajes precisamente para la alimentación del ganado vacuno, productor de leche, ¿sí? Pero ahora, si ustedes tienen familiares, familia, hermanas, sobrinas, mujeres, platiquen con las mujeres más adultas y se van a dar cuenta que la fisiología de las jovencitas de ahora se ha ido acelerando, ha ido cambiando mucho. Yo tengo 3 hijas y por eso me doy cuenta, ¿sí? O sea, y hay variaciones. Incluso hace un momento que estábamos almorzando aquí en la cafetería con Palmira, veíamos a todos los jovencitos y veíamos la actitud y decíamos, y nos estamos quejando de que ya los muchachos ya no vienen como antes, pero nos damos cuenta que vienen más niños, ¿sí? Es decir, ustedes ven ahora los jovencitos que entran. Y como dicen que los nuevos 18 son los 25, ¿no? Sí, yo me acuerdo de mis compañeros que yo tenía en la vocacional, ¿sí? Y se veían más adultos, ¿sí? que los jovencitos que recibimos ahora en la profesional, ¿sí? Y mis compañeros eran de 15 años, ¿verdad? O sea, ¿a qué edad entran aquí? A los 18, 19, a los 20, ¿sí? Y yo veía más adultos a mis compañeros en la vocacional, ¿sí? Que ahora a mis alumnos cuando los tengo de nuevo ingreso, ¿sí? Y no es nada más la parte de la formación psicológica y todo eso, no. O sea, en su estructura física, en su estructura de su cuerpo y todo, se ven más niños, ¿sí? Su forma de actuar, veíamos, salió porque un jovencito que buscar las medidas de mitigación para que sean menores, ¿sí? Porque no podemos hacer una selección natural, ¿verdad? No podemos decir, a ver, de tantos millones de habitantes, ¿por qué tienes una esperanza de vida de 70 años? ¿Saben qué? El que llega a los 60, vámonos, ya tuvo su periodo de vida, ¿verdad? Porque vienen las nuevas generaciones y para que la población no crezca de manera exponencial, ¿sí? Entonces, las obras civiles, que son la base de la infraestructura alimenticia, de transporte, de bienestar en general, tienen que seguir, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacerle? ¿Realmente las formas alternativas son reales? ¿Sí? O sea, dejo de usar madera, tengo que usar metal. ¿De dónde viene el metal? De las minas, ¿sí? Dejo de usar metal y dejo de usar madera, voy a usar plásticos. ¿De dónde vienen? De derivados del petróleo, ¿sí?
Vamos a dejar de producir electricidad con derivados con petróleo. Vamos a producir la energía solar. ¿Sabían ustedes que también la reflexión de la radiación puede alterar el medio ambiente? Lo de la luna también, ¿no? Ustedes párense al sol y ¿qué van a sentir? ¿Sí? Ahora, que se reflejen esos rayos hacia la atmósfera otra vez. Entonces, reciben doble, se comporta igual la atmósfera. ¿Sí? Eso del cambio climático, entonces no es nada más por culpa del hombre. Hay muchas facetas. La Tierra en su historia tuvo muchas transformaciones y el hombre no existía. Tuvo glaciaciones, ¿sí? Y el hombre no existía, ¿sí? Entonces, sí, hay que cuidar nuestro planeta, pero no podemos dejar de lado que se tiene que ir avanzando en la generación de productos para el bienestar de las personas, ¿sí? ¿O a ustedes les gustaría regresar a la época en la que junten lodito con zacate, hagan sus adobes y su casa tenga que ser de adobes? ¿Les alcanzaría su terrenito que venden ahora de 8 por 15, 8 por 12 para tener su casa con puros bloques de adobe? Nunca, ¿verdad? Sí. Ahora, no van a usar electricidad, pero se van a alumbrar con ocote. ¿De dónde viene el ocote? ¿Sí? Y ahora para tantos millones de personas, y ahí hay combustión, ¿sí? Yo pienso que la huella de carbono no va a ser, no se puede eliminar de ninguna manera, ¿sí? De ninguna manera. Se puede disminuir en unas actividades, pero se va a generar en otras. Ese es mi punto de vista sobre los materiales alternativos para las siembras. ¿Cuál diría usted que sea el principal problema para la utilización de estos materiales? El problema entre los constructores, pues, que no quieren utilizar este tipo de materiales, por ejemplo. El principal problema es la parte económica, la parte económica y financiera, ¿sí? Por ejemplo, yo compro piezas de cimbra ya modular, una cimbra prefabricada, ¿sí? Y la voy a usar 40 veces. Entonces yo tengo que garantizar, para cubrir mi inversión, que tenga yo el trabajo para poder usarla 40 veces. Sí, porque por ejemplo una cimbra de madera, ¿sí? Aunque en los precios unitarios dice madera de 3 usos, madera de 5 usos, le dan como 20, ¿sí? Colocan su tabla y ven que la tabla ya está hasta vencida, ¿sí? Porque le dieron 20 usos en lugar de 4 o 5, ¿sí? Ahora, a lo mejor este otro módulo sí puede tener más usos, pero para que se justifique su compra, necesitan darle esos usos y ustedes necesitarían tener el volumen de obra necesario para que en un tiempo determinado se pueda amortizar, ¿sí? Entonces, ese es otro. ¿Por qué no pueden competir los ingenieros que empiezan a trabajar con las empresas grandes? Porque no tienen el capital para empezar así, ¿sí? Entonces te vas a pasar 20 años primero con que tu equipo de constructora puede llegar, por ejemplo, a tener un equipo pesado, ¿sí? Porque solamente tenías revolvedoras, tenías carretillas, etcétera, ¿sí? Pero un equipo pesado, no sé, una grúa, un trascabo, un cargador, etc. ¿Cuántos años te vas a pasar? ¿Sí? Y cuando tú los uses, cuando tú los puedas adquirir, resulta que ya no van a ser nuevos, van a ser de uso y van a ser más contaminantes, ¿sí? O sea, ya el que los compró nuevos ya le sacó el provecho, ¿sí? Pero ahora a los que no tienen la lana,
pues ellos van a tener que hacer uso de ese recurso, pero es más contaminante, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver también con la parte financiera, ¿sí? Y la parte económica. Y esa, mientras siga existiendo la ley de que el pez grande se come al chico, pues eso no va a cambiar. Y eso nunca va a cambiar porque la naturaleza humana pues tiene diversas formas de pensar. Y querer que todos piensen igual sería un totalitarismo, ¿sí? Así que hay que tratar de darle el mayor uso posible, y esto también posiblemente se pueda reciclar, ¿sí? Se pueden reciclar, por ejemplo, la cimbra de madera que ya no se usa, que haya un lugar de recepción, que la trituren y que hagan madera de conglomerado, ¿sí? Que el metal que ya no que se desechó de estos, que vayan a la fundición, se hace. Pero entonces ahora, es lo que pasa con los plásticos, con el PET. Entonces, es que ya no hay que usar bolsitas de plástico, ya no hay que usar... No, hay que cultivar a la gente para que sepa dónde debe ir cada cosa, ¿sí? Que es que los popotes están matando a los animalitos en el mar. Bueno, pues ahora sí hay que poner una ley de que cuando una persona arroje un popote a la basura, ¿sí?, se le castigue con trabajos forzados siquiera un mes, ¿verdad? Y que no haya posibilidad de que pueda dar una mordida para que no lo haga, ¿sí? Es decir, no es tanto el uso que le damos, sino cómo lo desechamos, ¿sí? Porque siempre hay ingenio para poderle dar otro uso a eso que se desecha. Entonces, sí se pueden dar las alternativas, pero siempre hay que buscar, si yo produzco una nueva tecnología para cimbras, ir previendo, y cuando termine su ciclo económico de uso, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a desechar? ¿Sí? Que se pueda reciclar, pues sí, a lo mejor sí, ¿verdad? Que se puedan producir otros para el mismo uso, ¿sí? Otros materiales para el mismo uso. A lo mejor de los tableros más grandes, después se pueda reciclar para sacar tableros más pequeños, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente van a necesitar menos esfuerzo, van a soportar menos esfuerzo. Entonces, pienso que por ahí es la idea. No es suprimir, ¿sí? Es dar o tratar de optimizar, ¿sí? Sobre todo con su relación con el incremento de la población, ¿sí? A ver, imagínense, así como vamos, ¿sí saben cuántos habitantes tiene la Tierra? 7.000 millones. ¿Eh? ¿No lo han consultado? 7.000 millones. O sea, por ejemplo, nada más China, ¿cuántos millones de habitantes tiene? ¿Cuántos tiene la India? ¿Cuántos tiene Pakistán? Etcétera. Saquen ustedes toda esa proporción, vean cómo ha ido el crecimiento de la población y qué nos espera en 20 años. ¿Sí? Por eso se habla de que las siguientes guerras van a ser por el agua. Y ya empiezan poblaciones que se pelean a balazos por el agua. Allá en Teconapa, en Ayutla, acá en el Ocotito, y tienen agua. ¿Sí? Ahora, imagínense cuando las invasiones de un país a otro ya no vayan a ser por el litio o por el uranio, sino que vayan a ser por el agua. Así que hay que irle pensando en eso, ¿no? Ahora, el agua pues, no se puede producir. El ciclo hidrológico nos establece que esta es más una recirculación, ¿sí? Pues habría que ir viendo por la vía de la investigación esos que están bien metidos en el desarrollo sustentable. A ver,
¿Está bien? Vean